Hola, ¿qué tal? Hoy elegí para leer esta novela de Osvaldo Bayer. Los que no conocen quién es, seguramente que muchos argentinos sí. Tengo una biografía en mi canal, que la pueden ver, y ahí, si quieren saber quién es o quién fue, mejor dicho, este autor, lo pueden mirar. Esta novela, que es la primera que escribió Bayer, porque nunca había escrito una novela, porque él se dedicaba a la historia, al revisionismo. Fue un desafío, creo, y yo en realidad cuando empecé a leerla no sabía mucho de la novela. Traté de no leer nada antes. Hay veces lo hago, hay veces antes de comenzar una novela a leerla miro alguna crítica, pero esta vez no. Pero cuando yo empecé a leer esta novela, sentí algo que me pasó con otras, que los personajes me producían muchos sentimientos encontrados. No sabía definirlos psicológicamente, no sabía seguirles el tren, por dónde iban. Pero bueno, evidentemente es una historia muy dura y que yo desconocía hasta que terminé el libro y fui a buscar algunas notas escritas en su momento por periodistas sobre este libro. No sabía que estaba basado en hechos reales. Eso me sorprendió, que estuviera basado en hechos reales. Bayer se tuvo que exiliar en el año 75 a Berlín. Él era un hombre de origen alemán, de madre y padre alemán. Y la novela tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con lo que pasó en Alemania y la conexión que hay también con Argentina. Pero es una historia de amor. Yo me pregunto, ¿es una historia de amor? Yo creo que no es una historia de amor. Pero visto desde otros ángulos, quizás sí. Para mí no. Para mí es una historia que es una forma de amor, pero que no tiene que ver, o es una forma de amor egoísta. Es decir, no es una forma de amor. Los protagonistas, Rainer era cuando comienza la novela, en el año 1977, es un funcionario del Estado alemán, una persona muy culta, un crítico de arte, de literatura, un fanático del romanticismo, de la poesía del romanticismo alemán. Había nacido en Argentina porque los padres habían emigrado en un momento antes del año 39, y luego del año 39 el padre, que había decidido volver a Alemania,
se incorpora a la CSS y es el que lleva a las cámaras de gas a los niños, sobre todo, pero en realidad a todos, ¿no? Se lo llama el perro sanguinario, el sangriento, porque amaba una clase de perro. Bueno. Y la madre había pertenecido a las mujeres hitlerianas. Reiner era una persona que toda su vida había luchado con el trauma de ser el hijo de un asesino. Y eso le traía como consecuencia problemas psicológicos profundos, íntimos, que trató de, en todo el momento, al estar como funcionario en el Estado alemán, era una especie de ministro del cine que conectaba los proyectos fílmicos con el Estado, lo subvencionaba. Él en todo momento luchaba con sacarse el estigma de ser el hijo del asesino Stumm, Otto Stumm. Los nombres Bayer los cambia. Yo después lo leí en una nota en página 12 de su momento cuando se publicó la novela, pero este hombre, funcionario del gobierno alemán, hijo de un asesino, fue amigo cuando Bayer estuvo exiliado en Berlín. Fue amigo de Bayer y bueno, la historia fue real, pero el nombre no. Él cuando se dedicaba exclusivamente a su función, era bastante conocido en Berlín, organizando el Festival de Berlín, tenía contacto con todos los directores de cine, los actores, los intelectuales. Pero era un romántico, un admirador del romanticismo alemán, y una persona que con todo eso trataba de borrar ese dolor que él tenía, porque él amaba a su madre y no podía entender, o sea, toda su vida estuvo luchando contra el dolor de cómo puede ser que su madre había amado y había formado una familia con ese asesino, que era el padre. La hermana era totalmente diferente porque la hermana aceptaba y honraba y admiraba lo que habían sido los padres y pertenecía a la ultraderecha alemana. Y él nada que ver, porque él estaba como funcionario de los socialdemócratas y estaba todo el día tratando de lavar en su propia sangre lo que fue su padre.
Un día, en el año 77, llega a su oficina una chica, Minouche, argentina, judía alemana. En realidad no había nacido en Alemania. Los padres empezó la persecución de los judíos en Alemania, y los padres deciden emigrar a la Argentina. Y ella nace en la Argentina, estudia, pero era una chica, como todo lo que ofrecía y ofrece la sociedad argentina, que es una persona que vive en una sociedad abierta, y ella se crió con otras chicas que no eran judías, sus padres no eran religiosos, entonces ella había vivido como una chica argentina de clase media alta, porque su padre era comerciante y también había prosperado en Argentina, pero decide en un momento dado, cuando ella tenía 27 años, emigrar a Alemania para tomar contacto con sus orígenes y sobre todo con sus orígenes judíos, porque hasta ahí ella era una chica argentina de origen judío, va a estudiar a una escuela de cine, a la universidad, y se recibe y quiere filmar la vida de su familia. Y lo va a ver a Rainer. Lo va a ver a este alemán, también nacido en Argentina, pero que no se acordaba mucho. Se acordaba de su vida en Belgrano, las conexiones de sus padres con la colonia alemana, que en ese momento la mayoría de la gente alemana acá era nazi. Pero era un alemán total. Y comienza una relación donde no se sabe quién es víctima y quién es victimario en esa relación, donde él, que era el hijo del victimario, quería lavar las culpas con ella, que era la representación de la víctima. Y ella, a la vez, aunque en el transcurso de la novela por momentos parece toda una novela romántica, pero por momentos todo cae en un abismo total, aprovecha la circunstancia y se involucra con este hombre. Ella tenía 27 años, era una mujer libre, llena de vida, y él era un hombre de 42 años, melancólico, depresivo, y se empieza una relación que se le quiere dar en algún momento en la novela una pátina de romanticismo. Él también lo considera así, pero en realidad era una relación de conveniencia. Es muy duro, porque cuando él se da cuenta que ella se va alejando,
él entra en una vorágine de locura. Empieza a leer el libro sobre el juicio de Auschwitz. Era una agonía, una locura. Schumann, toda la simbología de la música, Schubert, su poeta romántico alemán, era una locura, era una carrera a la locura total. Y ella se da cuenta, pero no lo puede ayudar porque ella supuestamente lo quiere ayudar, pero hasta que viene el desenlace. Esta fue una historia real, cruda, donde la pregunta que uno se hace y que se hace el autor, uno se hace muchas preguntas, pero el autor sobre todo, la pregunta que se hace es ¿qué pasa con los hijos de los criminales que no han hecho lo mismo que sus padres, pero que tienen el estigma? ¿En qué parte de la sociedad? Dicen que en Alemania, cuando pasó este hecho y el desenlace que tuvo, fue terrible y se le echó la culpa a ella. Pero Bayer en una entrevista dice, ¿qué pasaría si en la Argentina un hijo de un represor tiene una historia de amor con una víctima? ¿Dónde quedan en la sociedad los hijos de esos monstruos? Bueno, voy a leer un texto, una parte de un texto. Algunos pedazos no los voy a leer porque son fuertes para leerlos en YouTube. Pero cuando ella está haciendo la producción, la preproducción del film, y él le dice, no, los textos, como vos no viviste el holocausto, o sea, se lo dice el otro judío también, ¿no? Vos no viviste el holocausto, o sea, no, no, es como que le faltaba al texto algo que fuese realmente profundo. Entonces le acerca a un actor y escritor de guiones, que era un polaco que había vivido el holocausto. Así que voy a leer una parte que a mí me impresionó, una de las partes que más me gustaron. No toda entera porque es muy fuerte todo lo que dice este polaco, pero sí una parte un poco salteada. Mejor no hablemos de nada, dijo Minú. Mirémonos las caras, aprendamos. En tu mesa de luz, Rainer, tenés sobre la felicidad de Epicuro. ¿Por qué no tomamos por ahí derecho y nos dejamos de dar vueltas sobre nuestras cargas? No, dijo Andrés.
que es el actor, ¿no? El guionista que le había puesto a Reiner para que ella cambiara un poco el... No faltaría al contrato. Yo quiero meterme en el film y no pasarla bien. Se puso de pie. Quiero provocar nuevos argumentos para decir nuestra verdad. En el film, y no un guión más sobre lo que fueron, los que murieron, los asesinos y las víctimas. Buen actor este guionista, Andrzej, excelente. Esto dice el autor, no dice el cronista, porque en realidad se presenta al autor como un cronista. Quería hacer hablar a ese Reiner y sobre todo a Minouche, que formaban esa pareja para él tan juntada, tan artificial, tan dolida, tan cínica, tan interesada, tan inhumana, tan prostituta. Oportunistas sobre las cenizas. Lo que había pensado cuando la noche anterior los vio retirarse, tomados de la cintura hacia su cuarto, le había explotado ahora. Se los quería decir, pero claro, está con rodeos. Los quería dejar desnudos frente a frente. Él, Reiner, un hombre débil, lloroso, romántico, que no podía quitarse la nebulosa de los recuerdos, acorazado en su profesión de funcionario de arte. Un profesional duro que tenía que enfrentar la constante prueba de la competencia y de los serruchadores del piso. Una escafandra para cubrir todo aquello que seguía gustándole del pasado. Seguía llorando la derrota. Andrzej estaba seguro que Reiner seguía preguntándose sin saberlo, ¿cómo hacer para volver atrás, a la infancia y de allí reiniciar la vida en el paraíso pardo? Hubo un silencio y Andrzej, con toda alevosía, no cejó de provocar. Yo me vine a vivir en la tierra enemiga porque aquí me dan de comer en la boca y me corrompen hasta la médula de los huesos. Saludo al anciano que mató a toda mi familia. Hablo con... Y aquí se detuvo. Vio que iba a ser demasiado directo. Buscó y rebuscó para decir lo mismo, dominar aún más a Reiner y ponerle el pie en la nuca, el polaco. Al hijo del carnicero, que se quedó con todas las joyas de mi tía abuela. Las compró en un remate en Cracovia. Primero tenía opción para comprarlas los funcionarios nazis de ocupación, luego los militares, y se quedaba algún resto los polacos católicos. Voy hasta la librería de la familia que imprimió todos los libelos antisemitas del 39 al 45 en Berlín. Sí, ahí, en Vanesse, y que hoy posee una librería selecta en ese barrio selecto y le pido, necesitaría una edición bilingüe del Talmud, en hebreo y en alemán, porque quiero poner algunas frases, ya que soy judío y le voy a iniciar juicio al Estado alemán. El hijo del antiguo dueño me sonríe, me hace media reverencia y me contesta, ahora nomás me pongo en contacto con alguien que me dará los datos correspondientes, señor. Déjeme su teléfono, que en cuanto tenga el libro, lo llamaré sin falta.
Lo miro fijo. Me hace otra reverencia y salgo. Cuando regrese, en estos días, voy a ir a la librería porque estoy seguro que ya está allí el Talmud esperándome. Me lo va a entregar el propio hijo del nazi librero. Lo voy a tomar con las manos, lo voy a hojear detenidamente. El tipo me va a esperar pacientemente, aunque tenga a otros clientes, y luego lo voy a cerrar con fuerza y le voy a decir, ahora métaselo en el Q, nazi hijo de... metáselo en el Q y me voy a ir. Y estoy seguro que se va a poner rojo y me va a hacer una referencia. Voy a ir más adelante porque Andrés sigue y mucho más fuerte. Reiner se paró, la tomó del brazo a Minuye y los dejaron solos Andrés y Senta. Senta era una actriz alemana. Lamentable, dijo Minuye. No, es siempre así. Está imaginándose el guión para un Philly. Como ya he escrito tanto sobre el tema, abre estas discusiones para provocar nuevas ideas, nuevos argumentos. Es un provocador inteligente y con sus provocaciones vive como un rey. Me parece algo cínico lo que dices. ¿A vos no te llegó al alma todo lo que dijo? Sí. Me imaginé una sala de juicio. Están juzgando al asesino de toda una familia. En la sala, entre los espectadores, está el único sobreviviente de la familia asesinada. Justo enfrente de él está la mujer y los hijos del asesino, que va a ser condenado a muerte. Esa familia quiere mucho al asesino, porque ha sido un buen padre de familia y nunca le dejó faltar nada. Entonces, el familiar de las víctimas los mira a ellos uno por uno y estos bajan la vista. ¿Qué puede decir? Comprenden su dolor, pero quieren que se salve el culpable de este dolor. Y el juez lo condena a muerte al homicida y se lo llevan. Y ya no hay consuelo para nadie. Los hijos sensibles se acordarán para siempre de la mirada de despedida de ese padre que ellos quisieron tanto, pero tampoco ya podrán olvidar nunca del rostro del familiar de las víctimas. Y no habrá ya consuelo, ya no habrá arreglo. En la calle, de pronto, se encontrarán frente a frente los hijos del asesino y el familiar de la familia asesinada. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué salida le das a ese drama absoluto? Osvaldo Bayer.